la campaña ya empieza a sentirse con estos cruces entre candidatos. Bueno, ahora Rafael López Aliaga le manda un mensaje a Keiko Fujimori para que, digamos, apoye de alguna manera esta moción de vacancia que se ha presentado contra el presidente José Gerí por este tema del denominado Chifagate, ¿no? Es complicada la situación, ya está en mesa directiva este pedido y se espera que en los próximos días se pueda convocar a una sesión del Pleno Extraordinario, ¿no? Ya el propio presidente de la mesa directiva se ha mostrado en contra de una salida del presidente José Gerí porque, bueno, estamos ya a pocas semanas de las elecciones generales, estamos hablando de 70 y tantos días nada más. Y bueno, para ampliar un poco el tema, tenemos ahora una entrevista vía Zoom con el analista político Luis Benavente. Señor Benavente, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Primero, ¿no? ¿Cómo evalúa usted esta situación por la que atraviesa el presidente José Gerí? Y vemos ya que candidatos como Rafael López Aliaga muestran su clara postura a su salida y, bueno, también sirve para criticar a quien, según las encuestas, la sigue en un segundo lugar. Sí, claro. Lo que pasa es que la situación de Gerí con estos videos que hemos visto realmente es muy, muy complicada, ¿no? Yo creo que, o pensamos que realmente el presidente fue a comprar caramelos y cuadros y a coordinar temas para la celebración de los temas de relaciones entre Perú y China, o creemos eso, o creemos que hay un tráfico de influencias para hablar con bastante claridad, ¿no? Un presidente en horario de trabajo que tiene que ir a comprar caramelos, ¿no? Creo que es un poquito difícil de creer, ¿no? Entonces, uno lo que puede pensar más bien es que son cuentos chinos. Eso compromete mucho la integridad del presidente, ¿no? De ahí la reacción de López Aliaga. Pero por otro lado, la reacción de López Aliaga, de alguna manera, quita argumento a sectores de derecha, siendo López Aliaga de derecha, que dicen que esto es una maniobra de la izquierda para meter a alguien en el gobierno y que se repita la historia de Sagasti Castillo. No, si fuera el caso, no creo que Rafael López Aliaga esté trabajando, navegando en esa dirección, ¿no? Y yo creo que es insostenible para los candidatos defender al señor Gerí, ¿no? Creo que Gerí, bueno, yo no sé, no entiendo bien por qué el tema de la censura, pero debe ser vacado por incapacidad moral de acuerdo con las reglas de juego en el Perú. Y respecto al tema con Keiko Fujimori, pues el tema es de marketing, ¿no? Keiko es competencia directa con Rafael. Compiten por el mismo electorado, podríamos llamarle un electorado de derecha conservadora, ponerle una etiqueta por tratar de interpretarlo y definirlo, ¿no? Entonces, al competir por el mismo electorado, es lógico que haya un enfrentamiento ahí. Ahora, creo que Keiko de alguna manera se vio fortalecida con las resoluciones judiciales que la liberaron de responsabilidad respecto al caso de los cócteles, ¿no? Pero por otro lado, ella compite por cuarta vez. Es una especialista en llegar a balotajes, a segundas vueltas y perder por muy pocos votos, ¿no? Entonces, sus votantes pueden tener dudas. Es más, yo he escuchado a mucha gente que dice que, entonces, frente a las dudas que inspiran Keiko, que puede perder en segunda vuelta, comienzan a apostar por López Aliaga, ¿no? Entonces, ha habido un proceso de transferencia de votos que en realidad viene del 2021 de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, ¿no? Y representa un espacio político equivalente, ideológicamente son muy parecidos, etcétera. Entonces allí la transferencia es más o menos fácil, ¿no? Y López Aliaga requiere ganar más votos, especialmente votos en provincias, en regiones del Perú donde su caudal electoral es más bajo y el fujimorismo es más fuerte. Claro, ahora,
hemos hablado aquí en la Noticia del Día en las últimas semanas que pareciera que la campaña no calentaba o no arrancaba del todo, ¿no? En otras ocasiones, en otras campañas, faltando 70 días, esto ya era casi como un polvorín, ¿no? Dimes y diretes entre candidatos. ¿Considera que este caso de Gerí y la posición de López Aliaga y también la de Keiko Fujimori es como el inicio del calentamiento de la campaña, o usted todavía lo ve bastante tibio? Y si hablamos de temperatura electoral, digamos, la campaña no está a la temperatura del ambiente, ¿no? Ayer hemos tenido casi 33 grados en Lima, pero la campaña está a 14, 16, máximo 18 grados, si buscamos una equivalencia de temperatura política en este caso, ¿no? Pero en general lo que pasa es que los peruanos estamos muy acostumbrados a vivir situaciones extremas permanentemente. Suiza es un país donde la gente nunca recibe una noticia de la política, porque la política funciona tan igual que un reloj suizo, entonces nunca pasa nada, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a la política de situaciones extremas permanentemente, ¿no? De caos, de enfrentamiento de poderes, de denuncias, de destape, de videos, de audios. Entonces vivimos en una situación de esquizofrenia política permanentemente y nos hemos acostumbrado y consideramos que eso es algo normal. Y ahora que no estamos en esa esquizofrenia, suena algo anormal. En términos climáticos es cierto que la campaña no ha calentado como en otras oportunidades, pero tendría que entender que los partidos están haciendo su campaña. También hay reglas de juego que limitan la campaña en comparación con otras oportunidades. Los partidos no pueden hacer spots publicitarios en los medios de comunicación. Pueden hacer una comunicación de una manera restringida, los funcionarios públicos no pueden intervenir, la OMP llega al extremo de que te prohíbe hablar de tu religión, eso es algo increíble, o sea, va contra lo más esencial de la libertad del ser humano, entonces te prohíben muchas cosas en la campaña, ¿no? Entonces, bueno, por ahí saldrá algún video que suba la temperatura. Entonces, consideramos que de repente, faltando, no sé, 30 días, esto recién comienza a perfilarse ya como una verdadera campaña, porque lo decimos porque hay tantos candidatos también, ¿no? El universo es tan amplio que tenerlos a todos a la vista es complicado, ¿no? Es muy complicado. Tenemos a la vista unos 4 o 5, ¿no? Y paramos de contar porque los demás en las encuestas casi ni aparecen, ¿no? Y era algo que se preveía cuando abrimos este abanico de 36 candidatos, ¿no? Sí, hay una fragmentación bastante alta, de hecho. Hemos tenido 20 candidatos, o alrededor de 20 candidatos en 2006 y en 2021. Ahora el número ha subido a 30, 33, ya no recuerdo, ya perdí la cuenta, es un número bastante alto, ¿no? Sí, hay muchos candidatos, pero digamos que en el radar de opinión pública, en los medios, en las redes, en los comentarios, en la conversación pública, hay pocos, no hay tantos, ¿no? A ver, ¿cómo está el panorama? López Aliaga, que lidera la intención de voto, Keiko, que aparece en segundo lugar como retadora, y el tercer lugar, ahí yo diría, si saco una conclusión, una síntesis de varias encuestas, que hay prácticamente 8 candidatos empatados en el tercer lugar. ¿No? Ahí puede estar López Chao, puede estar Carlos Álvarez también se aparece por ahí. Carlos Álvarez, por cierto, sí. Y otros candidatos que están ahí tratando de tener mayor visibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera de estos 8 podría en un momento dado, en 1 o 2 semanas, consolidarse en el tercer lugar, desmarcarse, despuntarse. Y eso puede ocurrir o va a ocurrir. Y una vez que esté en el tercer lugar, desafiar a Keiko. Y eso no va a ser complicado, si es que Rafael López Aliaga estaría ayudando a aquel o aquella candidata que intente entrar al tercer lugar. ¿Cómo ayudando?
enfrentando a Keiko, desgastando a Keiko. Entonces, ahí puede haber un cambio. De otro lado, hay candidatos que pueden tener un poquito menos de votos, no estar en esos 8, pero pueden aspirar a entrar, ¿no? Digo esos 8 que se pueden sentir un poco con la opción de ser retadores y alentados por muchas cosas, no por su confianza en sí mismo, por su autosuficiencia, por sus asesores que los hacen sentir muy bien, etcétera, pero también alentados porque hay un margen muy alto de indecisos, hay un promedio de 45% de indecisos. Pero sabemos también que mucha gente cambia de opinión. El verdadero porcentaje de indecisos hoy debe estar entre el 60 y 65%. Entonces hay mucho mercado electoral, por llamarlo en términos de marketing, ¿no? Y ellos pueden conquistar ahí un poco de electores. Y junto a eso hay otro fenómeno, Carlos, es que hay un Perú insatisfecho, resentido, etcétera, pues por razones que yo creo que son comprensibles también, que está esperando con quién canalizar su voto, ¿de acuerdo? Y entonces el año 2021 nos dieron como resultado, nos pusieron a Pedro Castillo. Entonces vamos a ver por dónde va ese voto también. Entonces, como la política en el Perú no cuenta con un sistema de partidos estructurado, sólido, permanente, entonces es mucho lo que se pone en juego, son muchos votos los que se ponen en juego en cada proceso electoral. Ahora, señor Benavente, hablamos del gran porcentaje de indecisos, ¿no? Y según su experiencia, el indeciso decide su voto ¿cuándo? Faltando días, faltando horas en la cola. De acuerdo a muchísimos estudios que he dirigido en los últimos 29 años, que llevo haciendo encuestando al Perú, podría afirmar más o menos lo siguiente. Un promedio del 50% decide en el último mes, 25% en la última semana y 12% el mismo día. Realmente la decisión es a última hora, ¿no? Y los indecisos, pues son indecisos por muchas razones. Uno, porque no hay partidos sólidos, no hay militancia. Lo que hay es partidos que inscriben gente que confunden al partido con una agencia de empleo, ¿no? Pero militancia que ponga voto duro, fidelizado en los partidos y los candidatos, eso no existe en el Perú o es muy pequeño, es muy reducido, ¿no? Uno. Dos, es que el ciudadano peruano en general es una ciudadanía con poca educación, con muy poca cultura política, ¿no? Eso lleva a que no haya interés en la política. Y entonces, pues, eso es otro motivo. Otro motivo es que la idiosincrasia de los peruanos es que dejamos las cosas para último momento. Claro, y lo más fácil en pensando, ¿no? Y lo más fácil en este caso para este sector es decir, no voto por nadie. Claro, esperar al último momento como buen peruano. Y después de votar no decir por quién votó también, ¿no? Porque claro, a veces te caen palos por decir por quién votaste y prefieres ahorrarte el mal rato, ¿no? Es el voto escondido, el voto oculto, el voto vergonzoso, ¿no? Pero Carlos, también hay otra razón en este tema, y esto lo encontré en un estudio realizado por Vox Populi, un estudio cualitativo hace unos años, en época electoral y muy cerca de las elecciones, un estudio con indecisos, ¿no? Cuando los indecisos comienzan ya a decidir, porque ya viene la fecha de la votación, se están animando por un candidato o candidata, encuentran que a este candidato o candidata le están haciendo una campaña negativa muy fuerte en los medios y las redes. Entonces se desaniman. Claro, te desanima a votar. Nadie quiere salir con alguien de quien hablen mal, nadie quiere hacer negocios de alguien con quien hablen mal, ¿no? Nadie quiere votar por un candidato a quien hablen. Entonces se desaniman. Pues ya le resulta más complicada la decisión. Claro. Señor Benavente, cuando mencionaba usted que, bueno, según las encuestas que han salido, Rafael López Aliaga está sólido arriba, ¿no? Hay una diferencia considerable según algunas encuestas entre el primero y el segundo lugar, otras no le dan tanta diferencia, pero bueno, en todas aparece primero. Segundo aparece Keiko y tercero, usted mencionaba, ¿no? En algunas aparece López Aliaga, otro López Chao, Carlos Álvarez, López Chao. Entonces, en esta Keiko Fujimori, ¿con quién le conviene pelearse? ¿Con el que está arriba o con el que le pisa los talones? Bueno,
el espacio de ella es esto que hemos llamado derecha conservadora, en fin, ¿no? Pero ella responde a una tradición también de derecha populista, ¿de acuerdo? Entonces tiene que reconectar con eso, tiene que evaluar quiénes le han quitado voto ahí, ¿no? Y principalmente son Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez, quienes les han quitado voto ahí, ¿no? Entonces creo que ahí tendría que ella que recuperar, pero le va a ser muy difícil porque tiene un nivel de rechazo muy alto. Claro, sí, pues es verdad, ¿no? El antifujimorismo siempre, siempre es fuerte y se hace mucho más presente en una segunda vuelta. Ahora, mencionábamos a Carlos Álvarez, ¿no? Y Carlos Álvarez ha ido apareciendo poco a poco en las encuestas, se mantiene entre tercero y cuarto lugar. ¿Usted le ve alguna, digamos, no sé si posibilidad de llegar a segunda vuelta, pero hay forma de que vaya escalando y le empiece a quitar votos a otros candidatos? ¿Lo ve sólido en una recta final de la campaña? Digamos que está en buen pie para esta etapa de la campaña, ¿no? Creo que tendría que hacer un giro, un cambio en su campaña, en su mensaje, incluir elementos adicionales a lo que ha estado manejando en su comunicación, recorrer más el Perú, zonas marginales, mostrar más equipo, mostrar otros rostros, en fin, ¿no? Algo más sólido que un candidato aislado de un contexto. Creo que tiene tiempo para hacer esto, ¿no? De hecho, que podría tener opción todavía, porque con este nivel de fragmentación y con tantos candidatos con poca diferencia entre ellos, que a eso se le llama también empate estadístico, realmente cualquiera de ellos puede tener una opción de dar un salto, ¿no? Yo creo que la etapa ahora, en esta etapa, el reto de los candidatos es consolidarse, de esos candidatos es consolidarse en el tercer lugar y desafiar a Keiko para convertirse en el retador de López Aliaga, ¿no? Claro. Esto es la lógica simple del marketing político. Y digamos, bueno, es por todos conocido que Carlos Álvarez tiene una preparación frente a cámaras, sabe hablar, ¿no? Ese es el plus que tiene respecto a otros candidatos, precisamente. Pero usted señalaba, ¿no? Pareciera que tendría que ir un poco más allá. Y hay algunos que señalan que una vez que se hablen ya de propuestas frías, duras, podría verse algunas deficiencias en Carlos Álvarez. ¿Usted también lo ve así? ¿Le puede pesar la poca experiencia? Sí, tendría que ampliar un poco su espacio de campaña, ¿no? Decía que tendría que recorrer otros espacios en Lima, en regiones, mostrar más equipos y también mostrar una temática de propuesta un poco más amplia, ¿no? Aunque en general la comunicación también indica que tiene que haber algún punto fuerte en la campaña, ¿no? Ahora, el tema de seguridad ciudadana es que es un tema para todos, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión temática, sino es una cuestión de confianza y de conexión emocional con los ciudadanos, ¿no? Yo creo que lo que tienen que, dentro de la lógica de las campañas, del profesionalismo con que se pueda trabajar, que no es muy frecuente en el Perú, el objetivo de los candidatos en esta etapa tiene que ser lograr ampliar su conexión emocional con los ciudadanos y lograr de esa manera una actitud más favorable hacia ellos. Claro, ahora, por lo que hemos conversado, entiendo que la campaña más fuerte va a estar entre el segundo, el tercer y cuarto lugar, ¿no? Para ver quién pasa a segunda vuelta, porque pareciera complicado que López Aliaga se pueda caer. El que menos, sí. Estamos entrando en una etapa en que está prohibido equivocarse, entiendo, ¿no? El que menos se equivoque la va a pasar un poco mejor, ¿no? Sí, y pierde el que más se equivoca de manera recíproca, ¿no? Sí, hay errores que son fatales, que se ven después, y también hay temas que salen en campaña, ¿no? Esos famosos videos, audios que pueden mostrar algún aspecto negativo de muy alto impacto de algún candidato, ¿no? Esas cosas que siempre se tienen, que siempre se dice, que ya van a salir y muchas veces no salen, ¿no? Pero yo creo que hay un espacio ahí, ¿no? Y hay un espacio, pues, de sorpresa que es habitual, recurrente en el Perú, ¿no? De este voto mayoritario, de este Perú profundo, de este Perú con resentimiento, de este otro Perú
que muchas veces desde Lima no lo entendemos, porque Lima siempre ha estado muy de espaldas al Perú. Creo que Lima ha estado más cerca de Madrid o Nueva York o Miami que del Perú profundo, ¿no? Sí, Y estas élites que han conducido al Perú priorizando mucho la corrupción más que la inclusión, la integración social, ¿no? Y este es el resultado. Entonces, ellos son un factor sorpresa mayoritario que no sabemos de todo por dónde va a canalizar su voto y se mueve en base a códigos culturales que se dan en campaña también. claro. ¿Y usted considera respecto a la izquierda que el que va a levantar la bandera es López Chao, digamos, porque los demás por ahí no aparecen, ¿no? Sí, sí, ya eso lo habíamos visto en Voz Populi desde hace un buen tiempo, más de medio año, y ahora más o menos se está confirmando, ¿no? Es el candidato que está emergiendo en la izquierda con cierta fuerza, pero que aún está en la pelea de esos 8 por el tercer lugar, ¿no? Ahora él representa básicamente una izquierda más urbana, llamada por muchos izquierda caviar, ¿no? No representa a la izquierda marxista de Perú Profundo, que ese sería Cerrón, que vamos a ver hasta dónde puede avanzar en esta campaña, con la contradicción y limitaciones de no poder aparecer en público Sí, pues. porque eh, está en algún lugar que nadie sabe. Claro, pues ese prófugo de la justicia, bien complicado que pueda hacer una campaña normal. Señor Benavente, la última. Usted mencionaba que la poca cultura que tenemos en el Perú, sobre todo en temas políticos, ¿no? En temas electorales. ¿Con qué ánimo, sabiendo este resentimiento que usted mencionaba, con qué ánimo va a ir el elector a las urnas el 12 de abril? Esa es muy buena pregunta. Creo que hay una serie de condiciones junto a ese resentimiento que está poniendo el ánimo de los peruanos en signo negativo, ¿no? Estamos muy desconfiados. Esto último ocurrió con el presidente Geri, los videos. Estamos con el ánimo de estancamiento, a pesar que la situación económica del Perú realmente es sólida y comparativamente con el Perú de hace años está mucho mejor y hay mejores oportunidades para todos. Todavía es un país con grandes brechas, con muchas deficiencias, ¿no? Y entonces, y la misma criminalidad que tiene un saldo tan doloroso para miles de familias peruanas, etcétera, está poniendo el ánimo, el sentimiento con un signo negativo, ¿no? Ahora, eso mismo hace que exista una tácita demanda no explícita de optimismo en la campaña, ¿no? Un poco a raíz de tu pregunta, Carlos, se me ocurre que en la campaña no hay una oferta de esperanza. Y creo que el Perú requiere una oferta de esperanza, requiere salir del hoyo. Y las cosas comienzan en las ideas, en las propuestas, ¿no? Entonces, hay mucha crítica, mucho aspecto negativo usualmente en campaña, pero no se está dando esperanza al Perú, ¿no? Yo creo que eso puede ser un factor de conexión. Habría que darle el dato a los candidatos a ver si les interesa realmente dar esperanza, dar un mensaje de esperanza al Perú. Claro, sí, pues es verdad, ¿no? Si el elector va con un poquito de esperanza en las elecciones por ahí, las decisiones también podrían ser mejores, porque si vamos con un ánimo de resentimiento y algunos ya en un tono negativo, vamos a votar por quien sea, es un riesgo y vamos a volver por el mismo camino que hemos venido caminando en estos últimos años. Señor Benavente, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias por la invitación, Carlos. Buenos días. Bien, que tenga buen día. Bien, estuvo con nosotros Luis Benavente, analista político, quien, bueno, señalaba que la mayor parte de o la fuerza de la campaña va a estar entre el segundo, el tercer y cuarto lugar para ver quién se apropia de esta ubicación en segunda vuelta. Ve bastante sólido a Rafael López Aliaga respecto también a las encuestas, pero también hace un análisis sobre esta postura que va a tomar el elector, ¿no? Con qué ánimos va a ir a votar luego de todo lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Un poquito de esperanza es lo que se requiere para ir con un mejor ánimo a votar. Y sobre todo, como hemos repetido aquí muchas veces, hay que saber
por quién votar, ¿no? Hay que decidir su voto, hay que investigar un poco a quién le vamos a dar el voto. Y no solamente hablamos del candidato presidencial, tenemos que elegir también a congresistas, diputados, senadores. Hay que ver a quién vamos a poner en el Parlamento. Ya hemos tenido en este año, en este Congreso, muchas desilusiones, ¿no? Muchos congresistas cuestionados, ¿no? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Congresistas acusados de recortar sueldos a sus trabajadores, de que le realicen otros oficios dentro de sus oficinas. Bastante cuestionable la labor de algunos congresistas, ¿no? Que han generado esta baja aprobación que tiene el Parlamento. Pero hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es el Parlamento y otra cosa son los congresistas, ¿no? El Parlamento como institución es importante. Hay que saber diferenciar las cosas.